Esto es, No, no, este es un trabajo que estuve haciendo para mi tesis de licenciatura y seguimos trabajando con Inés Armendáriz, Pablo Ferrari y Florencia Leonardi. Inés y Pablo también de la Universidad de Buenos Aires y Florencia de la Universidad de San Pablo. Y bueno, ¿qué es esto de detección de comunidades? Bueno, vamos a explorar un poco en esta charla qué es, en los grafos en donde lo vamos a estar estudiando, cuándo vamos a dar estimaciones precisas, cuándo se puede resolver el problema, y después nos vamos a meter con algunas estrategias para encararlo y cómo las podríamos programar y implementar en la compu. Así que bueno, empecemos con el problema de detección de comunidades. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver un grafo, allá en la imagen en 1, están cada artículo de Wikipedia, en la versión de inglés, es un puntito en ese grafo y de aristas que nos van conectando, y van a dar los grafos de colores. ¿Por qué los colores? Bueno, porque vamos a decir que las notas que son parecidas, que se referencian mucho entre sí a nivel de conexiones, viven en una misma comunidad. ¿Está bien? Los nodos en una comunidad se van a portar de manera similar en términos a las conexiones. Van a estar más conectados entre sí y menos conectados con el resto de las comunidades. Y bueno, este es el grafo de las notas de Wikipedia y cómo se van conectando. Y acá alguien se tomó el trabajo de separar las notas en distintos colores, en distintas comunidades. No sé, tenían uno que eran datos sobre las ciudades en Estados Unidos, otro que eran datos sobre fútbol, y así distintas comunidades en las notas. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a ver el grafo como este, pero antes de que esté pintado en colores, si queremos encontrar cuáles son las comunidades de notas, bueno, o de lo que estemos trabajando. Y bueno, para este trabajo, hay muchas versiones de este problema. Para este trabajo vamos a suponer que ya conocemos la cantidad de comunidades, que van a poder ser 2 o más generalmente algún número K, pero en la charla más que nada nos vamos a manejar con 2 para simplificar las cuentas y demás. Vamos a conocer para cada nodo a cuáles otros se conectan, vamos a conocer la matriz de adyacencia del grafo y vamos a conocer la comunidad o bien de ningún nodo. Al principio, que les voy a dar un ejemplo, una aplicación que se conoce ya en la literatura, y después en lo que trabajamos nosotros con Inés, con Pablo, con Florencia, vamos a conocer la comunidad de muy poquitos nodos. Y bueno, a partir de eso, a partir de conocer el grafo o la matriz de adyacencia del grafo, vamos a querer pintar los nodos de colores, estimar las comunidades, y en lo posible acercarnos mucho a las comunidades reales en el grafo. Y lo vamos a hacer para algunos grafos que se llaman modelos estocásticos de bloques. Bueno, ¿qué son estos? Son grafos que en donde tenemos una cantidad fija de nodos, n. Vamos a pensar que digamos, para cada n vamos a tener los grafos, pero n va a ser un número que va a ser muy grande. Nos van a interesar resultados para grafos grandes. Y para cada nodo vamos a pintarlo de algún color, vamos a elegir alguna comunidad que la vamos a pensar con un color, con un numerito entre 1 y k, de acuerdo a alguna distribución, M sub C. Si quieren fijar ideas, pueden pensar que es la distribución uniforme en los colores. Y una vez que ya fijamos las distribuciones, vamos a agregar una lista entre cada par de nodos de acuerdo a variables Bernoulli. Si tiramos una moneda sale cara, agregamos la lista, si no, no. Y bueno, van a ser Bernoulli con parámetro P, si los dos nodos están en la misma comunidad, y con parámetro Q si no. Y ahí abajo tiene una construcción, podemos imaginarnos ahí los, bueno, 8 nodos numerados, y para cada uno vamos de manera independiente a través de la distribución M sub C, sorteándole su comunidad. Nos quedaron algunos azules, algunos rojos, en este ejemplo hay 2 comunidades, y después, una vez que ya tenemos las comunidades, para cada par de nodos, nos fijamos si salió o no de una lista o no. Bueno, para algunos lo hacemos con probabilidad P, cuando tenían el mismo color los 2 nodos, para otros con Q. ¿Todo bien? Si hay algo que quieran preguntar, aprovechen. Y bueno, hay veces que en el modelo es útil saber exactamente qué tamaño tiene cada comunidad. Sorteando las comunidades como habíamos hecho antes, siempre puede haber alguna fluctuación. Tal vez no sabemos exactamente el tamaño que tienen las comunidades. Pero bueno, eso podemos conseguirlo condicionando a que las comunidades tengan tamaños fijos. Y la única diferencia que da eso es que en vez de sortear primero las comunidades para cada nodo de forma independiente,
sorteamos los colores de los nodos dentro de digamos, unas cantidades específicas de nodos para cada color. Puede ser como si a cada nodo le repartimos una carta en un mazo en donde ya sabemos cuántas cartas hay de cada color, mezclado de manera uniforme el mazo, y después sorteamos las aristas igual que antes. Una vez que ya conocemos las comunidades, sorteamos las aristas. Y bueno, para fijar algunos nombres, digamos, todo lo que vimos antes es modelo estocástico de bloques. Vamos a decir que el modelo estocástico de bloques es simétrico si sorteamos las comunidades de todos los nodos con la distribución uniforme. Que cada nodo tiene la misma probabilidad de quedar en cada comunidad. Y vamos a decir que es balanceado si todas las comunidades tienen exactamente el mismo tamaño y condicionamos a que pase eso. La única diferencia es que en el simétrico cada comunidad tiene aproximadamente la misma cantidad de nodos, y en el balanceado tienen exactamente la misma cantidad de nodos. Bueno, hasta ahí lo que va el modelo. Ahora que conocemos un poco cómo es el modelo, veamos, bueno, un poco cómo es y qué características va a tener. Este es un modelo estocástico de bloques en donde tenemos 60 nodos y 2 comunidades. Lo tenemos ahí que los nodos, algunos azules, algunos naranjas, y se van conectando entre sí, un poquito más entre los naranjas que en los azules, que entre naranjas y azules, y un poquito más entre los azules que entre naranjas y azules. Esa va a ser la idea, que P sea más grande que Q. Bueno, ¿y qué vamos a conocer de estos grafos? Cuando los grafos se vuelven muy grandes, empezamos a tener muchos sucesos independientes y empiezan a emerger patrones dentro de lo que dan los grafos. Y un primer patrón que vamos a poder ver que pasa con estos grafos es que van a ser conexos con alta probabilidad cuando hay muchas aristas. ¿Qué era ser conexo? Bueno, que de cada nodo del grafo se puede llegar a otro, un caminito, y no son conexos cuando no se puede. Hay dos nodos, están en líneas separadas. Y bueno, un resultado que se tiene es que si tenemos un modelo estocástico de bloques, una familia de modelos, donde las probabilidades de conexión entre nodos de la misma comunidad, P sub n, son como un número A positivo por logaritmo de n sobre n, y las probabilidades de conexión entre distintas comunidades son como un número B positivo por logaritmo de n sobre n. Bueno, si el A y el B son suficientemente grandes, si A más K menos 1 por B sobre K es mayor que 1, cuando miramos estos grafos y nos fijamos la probabilidad de que quede algo conexo, eso tiende, cuando es infinito a 1, si esa condición es más chica que 1, bueno, los grafos no van a ser conexos con alta probabilidad. ¿Qué es lo que nos dice esta condición? Bueno, A más K menos 1 por B sobre K es el coeficiente que acompaña al logaritmo cuando miramos el grado esperado de los nodos. El grado esperado de los nodos, cada nodo se va a conectar con más o menos n sobre k de la misma comunidad, con probabilidad a por logaritmo de n sobre n. Ahí nos aparece un a sobre k por logaritmo de n. Y para el resto de las comunidades tenemos un k menos 1 sobre k por n nodos disponibles, y para cada uno la lista va a aparecer con probabilidad b log n sobre n. Entonces ahí nos aparece un k menos 1b sobre k por log n. Entonces ahí nos aparece la condición. Si el grado esperado de los nodos es estrictamente más grande que el logaritmo, esperamos ver grafos conexos cuando n es grande, si no, no. Y este es un primer patrón que aparece. Esto se parece a lo que se verifica en los grafos de Edwards-Renyi. Si los conocen, son como estos grafos, pero con una sola comunidad, y se puede replicar acá. Entonces, algo que se conocía en la literatura, donde encontramos una demostración, y está escrito en la tesis, la generalización de los Edwards-Renyi. Y bueno, nos gustaría en realidad, como queremos detectar las comunidades, algo que nos hable no de propiedades en general del grafo, sino de cómo son las vecindades de los nodos, qué es lo que pasa, pero con la estructura, con las comunidades. Y tenemos un resultado de un paper de Moser, Niemann y Sly, que nos dice que en el modelo balanceado, perdón, el resultado anterior es para el modelo balanceado, cuando todas las comunidades tienen la misma cantidad de nodos, pero hay resultados análogos para los otros modelos que presenté. La condición es un poquito más técnica para compensar por los desbalances. Pero acá, bueno, también para el modelo balanceado, también para la misma densidad de aristas, se puede ver que si nos paramos en un nodo y fijamos qué es lo que pasa con la comunidad de los vecinos, la probabilidad de que la mayoría de sus vecinos tengan la misma comunidad que el nodo se va a 1 si vale esta condición, y se va a 0 si no. Tenemos una transición de fases. Bueno, y la condición de acá, si la miramos con cuidado, A más B sobre 2 es la misma condición que teníamos para la transición de fase en la conexión cuando K es 2. Acá estamos con dos comunidades.
y le tenemos que pedir esa raíz de AB para separar un poquito más cómo son las conexiones dentro de cada comunidad y entre comunidades. Esto acá se puede reescribir como raíz de A menos raíz de B al cuadrado sobre 2 es mayor que 1. Nos separa un poco el numerito A y el B, que nos indican una diferencia entre cómo se conectan dentro de las comunidades y afuera. ¿Qué es lo que nos dice este resultado? ¿Puedes poner un poquito la Sí. Cada nodo tiene una mayoría de vecinos de su propia comunidad. Sí. ¿Eso es asintótico? Es asintótico. El límite de la probabilidad que pase eso es 1 si estamos en un régimen donde las conexiones dentro de cada comunidad y afuera son suficientemente distintas y tenemos suficientemente aristas, y si no es 0. Que hay veces a distintos alcances. Con que sean suficientemente distintos y que tengas... No, suficientemente. Eso es una condición para distintos sobre B. Claro, es Sí. B sobre 2, yo que 1 sobre B. Si A más B sobre 2 es mayor que 1 más la raíz de AB, esto es lo mismo que decir que la raíz de A menos la raíz de B al cuadrado sobre 2 es mayor que 1. Esto nos habla que la raíz de B tiene que ser suficiente. ¿Con vecinos a qué te referís? Voy al dibujito de la diapositiva siguiente y creo que va a quedar bien claro, pero esto es porque digo que los perfiles de conexión tienen que ser distintos adentro de la comunidad y afuera, y con vecinos, a cada nodo puedes mirar los otros nodos a los que se conectan, los adyacentes, esos van a ser los vecinos. Y si miramos el nodo del azul medio y nos fijamos a cuáles está conectado, dentro de ellos tiene que haber una mayoría de ellos que tienen el mismo color, azul, y bueno, pueden haber algunos rojos, pero van a ser una minoría, menos. Eso con 2 comunidades. Perdón, ¿qué herramientas usan ahí? Para demostrar esto, ¿De qué tipo de palabras? desigualdades de concentración y sí, estimar las vecindades de los nodos. Uno puede entender la cantidad de vecinos a los que se conecta con una variable binomial de cada comunidad, y hay que estimar cosas con las binomiales. Cuando una binomial es más grande que otra, la binomial de tu comunidad es más grande que la otra. Esas son las herramientas principales. ¿Son independientes esas binomiales? Sí, porque las aristas son independientes. Entonces, uno puede digamos, estimar este tipo de cosas usando algunas estimaciones de desigualdades de concentración. De nada, gracias por la pregunta. Bueno, y ahora, bueno, tenemos tal vez un par de características de estos grafos. Podemos pensar en cómo podemos hacer para estimar las comunidades. Bueno, una estimación de las comunidades va a ser simplemente para cada nodo decir qué color le ponemos, ¿no? Nosotros vemos el grafo vacío, como está en la primera imagen, pintamos los nodos de colores, y bueno, lo que vamos a querer es que nuestra estimación se parezca a las comunidades reales. Ahí tenemos un detalle medio técnico, que es que si nosotros podemos haber pintado los nodos de azul, o sea, haber elegido el 1, pero que en las comunidades reales esos sean nodos del otro número, de la comunidad 2 o los rojos. Ahí lo que vamos a decir es que vamos a tomar, nos va a interesar la partición en comunidades que induce nuestra estimación. Entonces, vamos a decir que 2 particiones son la misma, si definen los mismos subconjuntos de nodos. O sea que nos van a interesar las asignaciones de comunidades, salvo renombramientos de las comunidades. Y bueno, una vez que tenemos una de estas, nos gustaría definir, bueno, cuándo hicimos una estimación que está buena, cuándo hicimos una estimación precisa. Y vamos a ver 2 criterios en esta charla de precisión. Uno se llama consistencia fuerte y otro consistencia débil, strong recovery y, bueno, exact recovery, almost exact recovery en la literatura también. Consistencia fuerte pide que la probabilidad de que con nuestra estimación acertemos a la comunidad de todos los nodos del grafo, pintemos bien todos los nodos del grafo, que eso tienda cuando n tiende a infinito a 1. Tiene que estar exactamente bien. Y consistencia débil pide que cada vez que estimemos la probabilidad de que acertemos todos los nodos, salvo poquitos, un número o chiquitita de n, algo sublineal, que eventualmente va a ser muy chiquito, bueno, que eso tienda cuando n tiende a infinito a 1. Bueno, y ahora una pregunta es, ¿podemos alcanzar estas precisiones? ¿Existen estimadores que resuelvan este problema? Una pregunta que Sí. chota, pero ¿no son lo mismo esas cosas?
No, Porque cuando te vas a infinito, el ODN tiende a cero, entonces sí, pero es distinto que te permitas, aunque sea un error muy chiquitito, que te permitas esa fracción de error a que exijas a que todo tiene que estar bien resuelto. Tal vez tenés un método que siempre le pifia en 1, 2, en 3 nodos, y esos acá están bien, porque cuando tenés n muy grande, no te va a importar eso es algo que es mucho más chiquito que n, pero acá ya no. Eh, entonces, igual como es asintótico, no me convencé. Dale, soy yo que no te entiendo. em, Pero me decís, salvo en el de arriba también, salvo un poquito, no le acertás, pero bueno, No. en el límite, acá le acertás. a partir de un n es uno eso. La probabilidad de acertarle a todos está tan cerca de 1 como quieras cuando n tiene infinito, pero tenés que acertarle a todos. ¿Está bien? O sea, hay veces que... El suceso Está en suceso, claro, está en el suceso. Entendí. Claro. Perdón, está... Sí, sí. Ok, gracias, Paula. Pero sí, es importante en el primero que tenés que hacer todo bien y puede haber casos en los que eso falle, pero son muy poquitos. La probabilidad de que falle esto de tu estimador en algún nodo es re chiquitita. Acá tu estimador puede fallar en algunos nodos, pero tienen que ser muy poquitos. Si ya son muchos nodos, eso, la probabilidad de que falle en muchos nodos tiene probabilidad baja. Es un criterio un poquito más débil. Bueno, y la primera respuesta es que no siempre se pueden conseguir estimadores consistentes para las comunidades. Por ejemplo, abajo del régimen de conexión, vamos a ver que no se puede tener algoritmos fuertemente consistentes. Eso es algo que también se conocía en la literatura, está en Survey de Aave, y la idea es que si tenemos, por ejemplo, este modelo balanceado y una familia de modelos balanceados con las probabilidades de conexión A por n sobre n, B por n sobre n, para nodos de la misma comunidad o entre comunidades, y estamos abajo del régimen de conexión, con probabilidad alta, ese es el resultado que habíamos visto hace unas diapositivas, no van a existir estimadores fuertemente consistentes para las comunidades. Y la idea de una demostración puede ser como este dibujito. Si miramos los dos grafos, van a ver que si nos olvidamos de los colores son el mismo grafo. Y estas dos pueden ser dos asignaciones de comunidades para el grafo, ¿no? Y si miramos las asignaciones, medio que debería dar la misma probabilidad de que esta sea la asignación real y que esta sea la asignación real. Porque lo único que cambia es en estos dos nodos aislados que no tienen aristas. Y no tener las aristas es lo mismo si se habían sido rojos o azules. Y entonces, cualquier cosa que adivinemos nosotros, en este caso, cualquiera de estas dos alternativas, lo hubiese errado en el otro. Entonces, como mucho, la probabilidad de que acertemos va a ser un medio, en este caso. Y resulta que tener nodos aislados es bastante común en muchos nodos aislados. Entonces, no vamos a poder llegar con probabilidad 1 a tener fuertemente consistentes para las comunidades. Bueno, porque en un número representativo de casos, como mucho, le vamos a acertar la mitad de las veces. Bueno, y otra respuesta es que eventualmente si tenés suficientes aristas, entonces sí, es posible dar las comunidades y hay una transición de fase, igual que lo que pasaba con conexión y con el resultado de las vecindades. De hecho, van a ver que en la transición de fase es la misma. Si cada nodo tiene entre sus vecinos una mayoría de su comunidad, se pueden detectar las comunidades de manera fuertemente consistente y si no, no. Y bueno, ese es el resultado. Perdón, ¿y cuál es el modelo general que dice abajo? El modelo general, en esta charla me voy a referir al modelo general como el modelo sin fijar las cantidades de las comunidades y para cualquier distribución M sub C. Este resultado está, bueno, en el paper de Aave, es un survey que está buenísimo, da muchos ejemplos de estimadores y de estrategias para encarar este problema y problemas relacionados, y también está en el paper de Mossel, de Niemann y Slack. Y el modelo general, me voy a referir a ese, al primer modelo que presenté. En esta charla, sí. La existencia es existencia simplemente sin construir al estimador. En este caso se pueden construir estimadores fuertemente consistentes
hasta la transición de fase, y de hecho vamos a ver uno o unos. Y están en el CERVI-DAVE, hay uno que vamos a ver acá, que son los estimadores espectrales, los métodos espectrales. Ahí lo vamos a tratar. En este caso se puede hacer las dos cosas. Detectar las comunidades a nivel de información es posible, y construir algoritmos eficientes que las detecten. Gracias. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a seguir en esta charla? Vamos a suponer que estamos en el régimen en donde tenemos suficientes aristas, o sea, la probabilidad de conexión en la misma comunidad va a ser A por lo n sobre n, entre nodos de distintas comunidades, B por logaritmo de n sobre n, y vamos a suponer que estamos en las condiciones donde los grafos son conexos, con probabilidad alta, en el tiempo infinito, y que existen estos estimadores fuertemente consistentes para las comunidades. Y vamos a trabajar con el modelo balanceado para que las cuentas sean un poco más razonables, pero los resultados que generalicen les voy a ir avisando a los otros modelos que presento. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ya tenemos el modelo, ya tenemos algunas características que cumple, las hipótesis razonables para trabajar en el problema, ¿cómo las encontramos en las comunidades? Bien, y la idea, vamos a ver primero unos métodos hay muchas maneras de hacer esto. En el CERVI-DAVE, por ejemplo, que al final les pasaré la referencia, se discuten muchas estrategias. Me gustaría que exploremos primero una, que son los métodos espectrales, como motivación para después entender los métodos en los que estuvimos trabajando nosotros, los estimadores a través de extensiones armónicas. Bueno, ¿y cómo funcionan estos métodos espectrales? Una manera de encarar el problema es decir, bueno, tengo mucha información del grafo, voy a captar la información relevante y pensar que la tengo en vectorcitos en un espacio de dimensión chica. Y una vez que tengo la información en estos vectores en el espacio de dimensión chica, puedo intentar de separarlos con un criterio geométrico como, no sé, las medias o alguno de esos. Bueno, y esa va a ser la estrategia en general de los métodos espectrales. Un poco más precisamente, bueno, supongamos primero que Pn es mayor que Qn, o sea que los nodos se conectan más adentro de cada comunidad que entre comunidades, y que tenemos dos comunidades en esta sección. Y vamos a suponer que son balanceadas, estamos en el modelo balanceado. Llamemos a techito a la matriz de adyacencia empírica del modelo. La matriz de adyacencia es una matriz que tiene un 1 en las coordenadas i, j, si los nodos i y j están conectados por una lista, y un 0 si no. Y vamos a permitir loops ahora. Eso simplemente para que la matriz se vea un poquito más sencilla. Los loops son los bucles, que un nodo se conecta a sí mismo. Y llamemos a la matriz de adyacencia teórica del modelo. Si estudiamos la matriz empírica del grafo, va a ser algo que tal vez no entendamos también, porque depende de cada realización. Pero cuando miramos la matriz teórica, la esperanza de la matriz de adyacencia, vamos a ver algo como lo que está ahí arriba, en la diapositiva. En bloques, si ordenamos bien los nodos, vamos a tener un bloque que tiene las probabilidades Pn, de conexión entre nodos de la misma comunidad, otro Qn entre las dos comunidades, y abajo lo mismo, Qn entre las dos comunidades y Pn para la misma comunidad. Y esta matriz sí la entendemos bastante más, y podemos entender la información que nos da, por ejemplo, a través de la descomposición espectral. Nos podemos fijar la descomposición. Bueno, tenemos un primer autovector de autovalor lambda 1, es el más grande, que resulta que tiene todas las coordenadas iguales. Bueno, ahí no nos da demasiada información de los nodos, porque las coordenadas de ese autovector son todas iguales. Y podemos ver el segundo, el que sigue después, el segundo autovector, con el segundo autovalor del módulo más grande, y resulta que ese sí nos da bastante información, ¿no? Porque tenemos en bloques, las coordenadas asociadas a los nodos de la primera comunidad nos dieron positivas, y las coordenadas asociadas a los bloques de la segunda comunidad nos dieron negativas. Y entonces, bueno, una idea es intentar usar esto para detectar las comunidades. Acá tenemos un problema, que es que este es un autovector de una matriz que no vamos a tener, la esperanza de la matriz de adyacencia. Pero bueno, podemos intentar de hacer lo mismo igual, podemos agarrar el autovector de la matriz de adyacencia empírica, el segundo autovector, me faltó un 2 ahí, debería ser u techito sub 2, recuerden la décima en la definición, y podemos definir un estimador espectral
que a cada nodo le asigne un 1 si el U-techito sub 2 en la coordenada I es positivo, y un 2 si el U-techito sub I, sub 2. Sub I es negativo, en la coordenada I es negativo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos fijando en las coordenadas y separando los nodos en una comunidad si la coordenada es positiva, en otra si es negativa. Y si tenemos suerte, bueno, el autovector teórico separaba bien las comunidades. Los nodos de una comunidad quedaban con valores positivos en la coordenada y los nodos de otra con valores negativos. Acá puede ser que se mezcle un poquito más. La matriz de esencia empírica tiene solo ceros y unos. Sí, Si vos lo repetís, no es estadístico, no sorteas variables, etc. Una sola vez te quedas con los ceros y unos. solo vas a tener una matriz de ceros y unos. Es parte del, sí, es algo que hay que tener en cuenta y de alguna manera vamos a tener que entender si realmente sirve esto, que ahora vamos a intentar de hacerlo. Por decir, en principio no es claro por qué se parecen todavía. Bien, pero si tenemos suerte y los autovectores están cerca, tal vez no nos dan todos el mismo valor positivo, el mismo valor negativo, se pueden correr un poquito, pero podríamos ver un dibujo como el de izquierda, que nos separa bien los nodos de las dos comunidades. Los valores de las coordenadas asociadas a los nodos de cada comunidad los separan bien. Y bueno, queremos evitar casos como el de la derecha, en donde nos quedan los nodos medio mezclados. Cuando partimos nos quedaron algunos nodos de la comunidad azul con los de la roja y viceversa. Bueno, y resulta que esta estrategia va a andar bien. En el survey de AVE se demuestra que en el modelo balanceado estos estimadores espectrales, así como están definidos, dan una estimación fuertemente consistente de las comunidades. Nosotros acá me gustaría charlar con ustedes cómo es la demostración de la consistencia débil de los estimadores, y en el survey está cómo se puede generalizar a consistencia fuerte. Entonces, consistencia débil, acuérdense que es que predicen bien todos los nodos, salvo muy poquititos, o chiquitita de n. Bueno, ¿cómo va a ser la estrategia para hacer esto? Vamos a querer demostrar que el autovector empírico está cerca del autovector teórico. Es lo que habíamos discutido un poquito, porque el autovector teórico clasifica bien los nodos en comunidades. Y entonces, una primera cosa que vamos a demostrar es que el error relativo entre el autovector teórico y el autovector empírico es suficientemente chico. Ahí aparece más chico que 1 sobre la raíz del logaritmo de n, con alta probabilidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, resulta que hay resultados de la literatura que nos dicen que para n muy grandes, la matriz de adyacencia empírica y la matriz de adyacencia teórica están cerca. No coeficiente a coeficiente, que vamos a tener ceros y unos, pero sí cuando nos miramos en términos de la distancia inducida por la norma matricial, la norma 2, euclidiana. Y tenemos que con alta probabilidad la distancia entre la matriz de adyacencia empírica y la teórica es menor que la raíz de log n. Con alta probabilidad. O sea, cuando n tiende a infinito, este es un evento que pasa con probabilidad 1. Y después tenemos un teorema, este es de álgebra lineal, el teorema de Davis-Cahan, que nos dice que la distancia entre los dos autovectores de la matriz es menor o igual que la distancia entre las matrices, dividido la distancia entre los autovalores de la matriz teórica. Y bueno, a partir de estas dos cosas podemos concluir la desigualdad de arriba. ¿Por qué? Bueno, este pedacito acá es con raíz de log n, y si volvemos una diapositiva antes, vemos que, bueno, dos diapositivas antes, vemos que el tamaño de estos dos autovectores es como log n. Ponemos n por el log n sobre n de acá, entonces nos queda acá un log n multiplicado por una constante, y acá lo mismo, n por el log n sobre n, entonces nos aparece de vuelta un log n. Y las constantes también, entonces la resta de los dos nos da una constante por el log n. Una pregunta, la matriz A tiene solo dos, digo, la descomposición de Jordan, o como se llame, Sí. solo dos. En este caso muy particular. No necesariamente. En este caso muy particular, la matriz teórica tiene dos autovectores correspondientes a autovalores no nulos. Y el resto de los tiene rango 2, así que el resto de los vectores vienen, de los autovectores vienen en el núcleo. Cuando se quiere hacer este método para matrices más generales, hay que tener cuidado de estudiar mejor la descomposición. La empírica no tiene esa propiedad. La empírica va a ser, sí, va a ser lo que sea. Asintóticamente sí. Asintóticamente se van a aparecer, gracias a este resultado de Leigh-Rinaldo, este de acá, las matrices de adyacencia se van a aparecer, y gracias al teorema de Davis-Cahan, también los autovectores asociados a los correspondientes autovalores se van a aparecer.
aunque los autovalores pueden ser ligeramente distintos y los autovectores también, pero tenemos una cota para qué tan distintos pueden ser. Y entonces obtenemos la cota de ahí arriba. Y a partir de esas cotas, o cotas del estilo, podemos conseguir consistencia débil del estimador. ¿Cómo? Bueno, vamos a estudiar la diferencia entre el autovector teórico y el autovector empírico. Miren digamos, lo que está en el segundo renglón, que es la diferencia entre el autovector teórico y el autovector empírico, elevado al cuadrado. Por un lado, usando la desigualdad que obtuvimos en la diapositiva pasada, podemos acotar esa diferencia por la norma del autovector teórico dividido log n, porque ahora la tenemos todo al cuadrado. Y si los autovectores tienen norma 1, que podemos suponerlo, nos queda que la diferencia tiene que ser menor o igual que 1 sobre log n. Y por otro lado, si desarrollamos la norma de la diferencia como la suma de las diferencias al cuadrado de las coordenadas, podemos acotar de la siguiente manera. Llamamos D del autovector empírico a la cantidad de nodos mal clasificados por el autovector empírico. Sabemos que si tenemos un nodo que está mal clasificado por el autovector empírico, tiene que estar lejos del valor del autovector teórico, porque si no lo hubiese clasificado bien. Entonces, por lo menos tiene que estar tan lejos del autovector teórico como el módulo del autovector teórico. Tiene que haber cambiado de signo. Y eso nos fuerza a que la coordenada, a que la diferencia entre el autovector empírico y teórico en esa coordenada sea más grande que el módulo del autovector, del módulo de la coordenada del autovector teórico, que es como 1 sobre n, cuando le damos al cuadrado. Si volvemos a esta diapositiva, vemos que las coordenadas tenían módulo 1 sobre raíz de n, cuando le damos al cuadrado, tienen módulo 1 sobre n. Y bueno, eso lo podemos hacer para cada coordenada en donde clasificamos mal. Entonces, para cada una de ellas podemos acotar de esta manera y el resto por 0, por abajo. Y obtenemos la cota de ahí. Y después, pasando en n multiplicando, obtenemos que la cantidad de nodos mal clasificados es más chica que alguna constante por 1 sobre log n por n. Bueno, y esto se nos va a 0. Así que la cantidad de nodos que clasifican mal en el algoritmo espectral es alguna cantidad estrictamente más chica que n, sintóticamente. Y después de acá, en el survey con trabajo, se pasa a consistencia fuerte. Bueno, acá nos damos una idea más o menos de cómo puede funcionar. Y bueno, ahora pasemos más a lo que de lo que estudiamos con Inés, con Pablo, con Florencia, para la tesis y que estamos trabajando. Yo tengo una pregunta ahí. Sí. La forma de clasificar esta de que o sea, tomar positivo y negativo es porque estamos en el caso de K igual 2, ¿no? O sea, Sí. después... Buena pregunta. Si tenés más comunidades, las formas de estimar van a variar. Una manera, por ejemplo, es no solo agarrar el segundo autovector, cuando tenés más comunidades tenés que agarrar más, del segundo hasta el késimo, y eso te manda los vectores, digamos, cada nodo a un punto en RK-1, y podés usar ahí algún método para hacer clúster, K-medias, pero nada, después sí, cada trabajo tiene sus resultados. En el paper de AVE hay... Pero los resultados son similares, en el sentido de que en el límite anda bien también cuando tiene K igual n. Sí, se demostró que para algunas variantes de los métodos espectrales seguir recuperando las comunidades con consistencia fuerte. En los modelos van a ser, sí, con más comunidades. Vamos. Bien, entonces volvemos acá. Ahora vamos a cambiar un poquitito el problema. Supongamos que además de conocer el grafo, las conexiones, conocemos las comunidades de poquitos nodos. Les voy a decir a veces representantes, nodos destacados, por si lo digo, así se entiende. Entonces tenemos el grafo y tenemos ahí un nodo azul y un nodo naranja, que conocemos al principio del problema. Bueno, ¿cuántos nodos vamos a conocer? Una cantidad G de n, es un número, por cada comunidad. Y a nivel de proporciones vamos a llamarla G de n, que es epsilon n por n. Epsilon n es G de n sobre n, son nombres nomás. Bueno, ¿cómo podemos usar esta información para clasificar al resto de los nodos, los que no conocemos la comunidad? Bueno, una primera idea es, todavía no dijimos nada sobre cuántos son los G de n. Supongamos que conocemos la comunidad de todos los nodos, salvo uno. Bueno, teníamos un resultado antes que nos decía que si nos paramos cerca de ese nodo, la mayoría de los vecinos que tiene deberían ser de la misma comunidad que él. Entonces,
mirando el dibujito que tenemos ahí arriba, podemos decir, bueno, como la mayoría de los vecinos son azules, debería pintarlo de azul. Ahora, una vez más, ¿esto va a ser real o no? Bueno, está bueno, pero no está tan bueno, porque no queremos tener tanta información. Si no, el problema ya se nos vuelve, no tiene gracia. Así a nivel teórico esto va a estar bien, hacer las estimaciones ayudadas por este oráculo, pero a nivel práctico no vamos a tener tanta información. Y bueno, ¿cómo podemos arreglar esto? Tal vez en vez de predecir usando las estimaciones, perdón, no, que sabemos la comunidad de los nodos, de todos los nodos alrededor del vecino, podemos usar estimaciones de las comunidades de los nodos alrededor del vecino. Podemos usar algún método para predecir qué comunidad tiene cada vecino y a partir de eso hacer la misma estrategia. Si las estimaciones son suficientemente buenas, de vuelta deberíamos tener una mayoría de nodos de la misma comunidad del nodo que estamos mirando entre sus vecinos y el nodo de ese mismo color, de la mayoría de los vecinos. Y bueno, esta técnica se conoce como graph splitting, partir el grafo, haces selección de comunidades en un subgrafo suficientemente grande y usas eso para detectar las comunidades de los nodos que dejaste afuera. Y bueno, ¿cómo vamos a estimar la comunidad para los vecinos? De vuelta intentando de aprovechar la información que nos dan los nodos conocidos, los poquitos nodos conocidos. Una idea es intentar de estimar qué tan lejos está cada nodo de los representantes de cada comunidad. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, queremos detectar las comunidades, predecir la comunidad de un nodo, por ejemplo el 1, que está ahí arriba. Empezamos en ese nodo 1 y empezamos a hacer paseos al azar desde el 1, ¿no? Entonces nos movemos de todas las listas disponibles, uniformemente, con la misma probabilidad para cada dirección. Bueno, vamos a elegir alguna de ellas y nos movemos. Y seguimos así hasta que llegamos a algún representante. Si hacemos muchos paseos al azar, los representantes a los que lleguemos más, o sea, la comunidad a la que lleguemos más veces a los representantes de esa comunidad, debería estar un poquito más cerca. Alguna intuición es que las comunidades se conectan más entre sí que entre comunidades distintas, nos vamos a quedar rebotando mucho una vez que empezamos en el 1, en los nodos que tienen la misma comunidad que el 1, y bueno, vamos a tener más chances de llegar a los representantes de esa comunidad que las del resto. Pero esto hay que hacerlo riguroso de vuelta. Y bueno, lo que querríamos que pase es que efectivamente, haciendo este proceso, lleguemos más veces a los representantes de la comunidad del nodo en donde empezamos que al resto. Buenísimo. Y podemos predecir la comunidad de cada nodo a partir de la comunidad a la cual llegamos más veces a los representantes de esa comunidad. Y eso nos define una partición en comunidades. Y estaría bueno que sea precisa. Bueno, otra manera de entenderlo también es que los representantes es como que van tirando, van haciendo fuerza para que los nodos de su comunidad vengan con ellos, ¿no? Si tenemos muchos representantes es más fácil que los nodos que estén cerca lleguen rápido a ellos. Y podemos pensar que si tenemos el nodo naranja si agregamos una red, el nodo naranja en una mano, el nodo azul en la otra, lo dejamos caer y si todo sale bien, los que están más cerca fueron más atraídos por los representantes y podemos podemos tener un dibujito así. ¿Cómo lo formalizamos más en matemática? Bueno, podemos definir una función auxiliar, esta h sombrero, que en los nodos en un nodo i al que le conocemos la comunidad, va a valer 1 si está en la comunidad 1 y menos 1 si está en la comunidad 2. Enfrentamos las dos comunidades distintas. Esto para dos comunidades, pero de vuelta, se puede estar acá, después hacemos el dibujito. Y en los nodos que no le conocemos la comunidad, bueno, empezamos un paseo al azar en el nodo i en el grafo, al paseo al azar simétrico, y nos fijamos qué es lo que pasa con el paseo al azar, cuál es el primer nodo destacado al que llegamos. Y para ese nodo nos fijamos el valor de la función en el nodo. Puede ser un 1, si era de la comunidad 1, o un menos 1, si está en la otra comunidad, y tenemos esperanza de lo que pasa ahí. O sea que nos estamos fijando en promedio cuántas veces llega a nodos de la comunidad 1 y cuántas veces llega a nodos de la comunidad menos 1. Y la esperanza va a ser un número ahí en el medio. Si está bien cerca de 1, en general llega a nodos de la comunidad 1. Si está bien cerca de menos 1, llega a nodos de la comunidad 2. Y bueno, de vuelta vamos a tener que los valores del h sombrerito se van a agrupar como pasaba con los métodos espectrales, ¿no?
van a ser números, que algunos van a ser positivos, otros negativos, e idealmente, cuando miramos los valores de las coordenadas del H sombrerito para nodos que no conocemos la comunidad, vamos a tener que los valores para nodos que eran de comunidad azul se ponen de un lado del 0, para la comunidad naranja del otro lado del 0, y no los vamos a tener muy mezclados, ¿no? Y bueno, eso nos motiva a definir este estimador por extensiones armónicas, que vale en un nodo que no le conocemos la comunidad, 1 si el H sombrerito era no negativo, y 2 si el H sombrerito era negativo. Y bueno, ¿por qué estas extensiones armónicas? ¿Por qué esto está bueno? Bueno, ¿y por qué el nombre del estimador? Resulta que todas las funciones que están definidas así, como algunos valores fijos en algún subconjunto, que para nosotros son los nodos que conocemos la comunidad, y con la esperanza de una función de el paseo al azar empezado en el nodo al llegar a la condición de borde, cuando no conocemos, digamos, cuando el nodo no está en el conjunto de borde, son funciones armónicas en los grafos. Una función armónica no es más que una función que en cada nodo toma el promedio de los vecinos. Y bueno, ¿por qué esto está bueno? Estamos diciendo que importa mucho en este problema saber lo que le pasa a la vecindad. La vecindad te da una buena noción de en qué comunidad está cada nodo. Y bueno, acá está bueno que si todos tus vecinos tiran para ser azules, como vos vas a tener el valor promedio de tus vecinos, vos también. Si están cerca de 1, vos también vas a estar cerca de 1. Y si están cerca de -1, vos también vas a estar cerca de -1. Bien. ¿Y qué resultados tenemos para este modelo? Bueno, tenemos un resultado de consistencia débil, así como está, y tenemos un resultado de consistencia fuerte, que ahora les voy a explicar cómo lo conseguimos. El resultado es, si tenemos un grafo, que es un modelo estocástico de bloques balanceado, con dos comunidades, y sabemos que la cantidad de nodos que conocemos de cada comunidad es más grande que n sobre la raíz cúbica del logaritmo de n, estrictamente más grande a nivel de orden, entonces este estimador que definimos es débilmente consistente. Estima bien todas las comunidades, salvo O chiquitita de n, para O chiquitita de n nodos, con probabilidad alta cuando n tiene infinito. Y si combinamos esas estimaciones para los vecinos de cada nodo y predecimos después, con un criterio parecido al de mayoría, con ese segundo paso, podemos hacer que ese estimador sea fuertemente consistente en el modelo balanceado. Pero necesitamos un poquito más de hipótesis para la cantidad de nodos que conocemos. Necesitamos que sean un poquito más, que sean estrictamente más que n sobre el logaritmo del logaritmo de n a los tercios, y que bueno, esa cantidad se vaya a 0 cuando n tiene infinito. La proporción de nodos que conocemos que se vaya a 0 cuando n tiene infinito. En realidad digamos, no es ningún problema pedir que la cantidad de nodos que conocemos sea 0 cuando n tiene infinito, porque idealmente conoceríamos pocos, necesitaríamos poca información para extender la estimación al resto de los nodos. Y bueno, estas estimaciones al tamaño de las cantidades de nodos que necesitamos conocer de cada comunidad son las que salieron de la demostración, no sabemos si son óptimas, pero igual son sublineales. O sea, cuando n es muy grande, deberíamos precisar muy poquitos nodos. Eso sí está bueno. Está bueno que no sean proporciones de la cantidad de nodos. Bueno, y veamos alguna idea de cómo se podría demostrar esto. La idea de vuelta es pasar de la matriz de adyacencia empírica, que no vamos a entender del todo bien cómo se porta, a la matriz de adyacencia teórica, que vamos a tener mucho más conocimiento de cómo se porta. Nada, si vemos la matriz de adyacencia empírica, nos induce un grafo de verdad, y la matriz de adyacencia teórica podemos pensarlo como la matriz de pesos de un grafo pesado. Dentro de los nodos de la misma comunidad vamos a tener aristas con peso P, y de los nodos de distinta comunidad, aristas con peso Q. Y la idea es, bueno, de vuelta, cuando definimos la función análoga a la H sobre Vito, pero usando como matriz de adyacencia la esperanza de la matriz de adyacencia, la matriz de adyacencia teórica, obtenemos un vector que tiene estas coordenadas. H, ¿qué cosa? Que es la cantidad de nodos que conoces por comunidad, epsilon n por n. Y estas coordenadas son
son coordenadas cuyo signo depende de la comunidad de cada nodo. Y esta cuenta, que no importa de todo lo que da, es algo que tiene orden epsilon n. Epsilon n es algo positivo. Entonces, lo que tenemos es que las coordenadas de la solución teórica de estas extensiones armónicas separan bien a los nodos en las comunidades. De vuelta, fijándonos el signo. Y entonces, de vuelta, como los estimados espectrales, querríamos que cuando hacemos esto mismo para la matriz de resistencia empírica, también los signos separen bien a los nodos en comunidades. Y bueno, de vuelta usando esta estimación para qué tan cerca están las matrices, y con un poco de álgebra lineal, acá no contamos con los resultados del teorema de Davis-Cahan, porque TH y H sombrero resulta que no son autovectores de la matriz, ahí hubo que desarrollar nuestras técnicas. Mostramos que tenemos una cota para el error relativo que se comete al pasar de la matriz teórica a la matriz empírica. Y bueno, este error ahora depende del epsilon n. De ahí van a salir las cotas para qué tan grande tiene que ser el epsilon n. Y igual a como hicimos con los métodos espectrales, podemos llegar a consistencia débil acotando la diferencia, por un lado, por la cota que obtuvimos para el error relativo, en donde ahora las soluciones puede ser que no tengan norma 1, pero bueno, tiene una norma que es n por epsilon n, al cuadrado, ¿no? Y bueno, acotando con la desigualdad que mostré en la diapositiva anterior, llegamos a que la norma al cuadrado de la diferencia es menor o igual que 1 sobre epsilon n por el logaritmo de... Y para el otro es lo mismo. Las estimaciones donde predecimos mal, el valor de esta diferencia tiene que ser más grande que la coordenada del h. Y y bueno, pasamos dividiendo y nos queda una cota para la cantidad de nodos mal estimados. Esto es igual a lo que vimos antes. Que de vuelta, cuando epsilon n sea más grande que 1 sobre la raíz cúbica de n, nos queda más chico a nivel asintótico que n. Y para consistencia fuerte, vamos a hacer este truco de partir el grafo. Agarramos todos los nodos que no les conocemos la comunidad y los partimos en grupitos. Acá, por ejemplo, los pinté de distintos colores. Y lo que vamos a hacer es sacar uno de esos grupitos de nodos del grafo. Nos quedamos con el grafo sin, por ejemplo, los nodos azules, los de acá. Y estimamos las comunidades del resto. Y una vez que estimamos las comunidades del resto, usamos esa estimación para predecir la comunidad de cada uno de los nodos azules. Y lo hacemos una vez por cada grupito. Y haciendo eso, vamos a obtener estimaciones fuertemente consistentes para los nodos que no les conocemos la comunidad. Pasar por ese paso intermedio nos da un poco más de precisión. Y la intuición de por qué eso anda es que cuando sacamos estos nodos, los azules, del grafo y hacemos la predicción nos queda independiente de toda la información que conocíamos de los nodos azules. Incluso no sabemos cuáles son los vecinos del grafo que quedó, porque los sacamos. Y esa independencia resulta que ayuda a terminar la demostración. No me voy a meter tanto en detalle porque es medio técnico, pero esta estrategia se puede conocer como leave one out, el método de la cavidad. Hay distintos nombres. O bueno, partir del grafo. Bueno, y de esta manera mostramos consistencia débil de las estimaciones por extensiones armónicas y consistencia fuerte cuando combinamos con este paso de partir el grafo. El resultado de consistencia débil también vale para el modelo con más comunidades y para los modelos desbalanceados, no modelos que tengan exactamente la misma cantidad de nodos. Y ya brevemente, porque corregime, Nico, creo que estoy... Sí, quedan 5 minutos. 5 minutos. Bueno, podemos charlar un poquito de cómo se pueden implementar cómo se pueden programar estos estimadores en una compu. Resulta que para este régimen de densidad de listas, los algoritmos más eficientes que hay, o bueno, tienen complejidad, en el peor caso, bueno, en el caso promedio, bueno, no en el caso promedio, con alta probabilidad hacen como mucho n por logaritmo de n a alguna potencia de operaciones. Que si quieren tener alguna intuición, por lo menos tenés que ver la cantidad de aristas del grafo
y la cantidad de listas que hay en el grafo es n al cuadrado por el logaritmo de n sobre n, que es la probabilidad de conexión que hay entre distintos nodos. Y eso te da n log n. Y después, bueno, algunos factores logarítmicos para poder hacer algunas cuentas. Y nosotros para estos estimadores vamos a tener distintas maneras de calcularlos, los estimadores por extensiones armónicas, podemos hacerlas por métodos iterativos o simulando paseos con métodos de Monte Carlo. Iterativo es fácil, vos partís de lo que sabés y vas con los vecinos juntando lo que encontrás. Ahora los definimos. Resulta que encontrar una función armónica en un grafo con condición de borde es lo mismo que resolver un sistema de ecuaciones lineales. Y entonces lo que puedes hacer para encontrar el H sombrerito es encontrar el punto fijo de una transformación lineal. Y bueno, resulta que podemos demostrar que para esta transformación lineal, que es aplicar una proyección de lo que sería la matriz de transición, de probabilidades de transición del paseo al azar en el grafo, eso se lo aplicamos a un vector y le sumamos un vector B que tiene que ver con las condiciones de borde, donde los nodos, cuáles son los nodos que les conocemos la comunidad. En los nodos que les conocemos vale 1 menos 1 y el resto vale 0. Bueno, cuando agarramos esta transformación y la aplicamos sucesivas veces a sí misma, al resultado de sí misma partiendo de un vector, esto va convergiendo a la estimación empírica. Y podemos ver que con una cantidad de iteraciones razonable, estás suficientemente cerca como para también estar cerca de la estimación teórica. Y entonces que estas estimaciones de estimación empírica también sirvan para estimar las comunidades. Y bueno, resolviendo bien todas las cuentas, resulta que esto se puede hacer con no menos que, perdón, con mucho n por logaritmo de n al cubo operaciones. Y no me meto tanto en la demostración, si quieren podemos charlar después. Y podemos también estimar las comunidades a través de realmente simular muchos paseos al azar y ver a cuál comunidad llegamos más en los paseos al azar que simulamos. Y acá lo que estaría bueno ver es que los paseos no hay que correr muchos pasos en el paseo antes de llegar a un representante, un nodo distinguido, y que no hay que correr muchos paseos, porque si no eso nos llevaría a muchas operaciones. Y podemos ver que valen las dos cosas. Bueno, no hay que hacer como mucho 1 sobre epsilon n pasos, que eso va a ser como el logaritmo del logaritmo de n, algo muy chiquitito, y que bueno, si queremos averiguar la comunidad de los nodos en un subconjunto de los nodos que no conocemos la comunidad, W, la idea es que este estilo de método va a ser mejor cuando queremos averiguar la comunidad de poquitos nodos. Bueno, si queremos averiguar la comunidad de estos nodos en W, la cantidad de paseos que hay que hacer para asegurarnos que llegamos más veces a los representantes de la comunidad de cada nodo es el logaritmo de la cantidad de nodos en W por el logaritmo de n, que de vuelta es bastante chico, y bueno, eso nos da una complejidad con alta probabilidad, que es la fórmula de medidas que lo está ahí. Pero lo que importa más es que cuando queremos ver menos que n nodos, esta complejidad nos queda muchísimo más chica que n a nivel teórico. Así que tiene buenas chances de ser muchísimo más rápido que la mayoría de los métodos que los métodos que se conocen, que en general, o sea que averiguan la comunidad de todos los nodos a la vez, no la de poquitos. Y eso los hace ser un poco más lentos. Si querés averiguar la comunidad de poquitos, esto es bastante más rápido. Y bueno, eso es un poco una idea para la demostración. Acá hay algunas simulaciones, ya para terminar, de cómo funciona el algoritmo por extensiones armónicas sobre datos sintéticos. Simulamos nosotros modelos estocásticos de bloques y probamos cómo quedaba a nivel de precisión. Acá podemos ver la cantidad de nodos que tiene el modelo y acá la precisión de la estimación. Van a ver estas cajitas. Las cajitas van a representar la precisión de 100 corridas del algoritmo. La rayita en medio de la cajita es el valor medio de la precisión y los puntitos estos son outliers, casos anómalos, y ahí están los cuantiles de lo que pasó en el cuantil arriba de la media y el cuantil abajo de la media. Y lo que vemos para cada cantidad de nodos,
vemos muchas cajitas, esas corresponden a distintos valores de epsilon. Si conocemos más nodos al principio o menos. Vemos que cuando conocemos más nodos, para valores de epsilon más grandes, casi que ni vemos las cajitas, la precisión es muy buena. Y cuando conocemos menos nodos al principio, bueno, le cuesta un poquito más, pero a medida que n crece, realmente la precisión de la estimación se vuelve muy buena. Y bueno, acá les dejo alguna bibliografía. Este es el paper de AVE, donde está muy bueno para ver también un acercamiento al problema. Cuenta muchos de los algoritmos que hay en la literatura, les da una idea de cómo funcionan y problemas relacionados. El segundo, bueno, es un paper que al final no tratamos en esta charla. El tercero es donde está la desigualdad el estilo de desigualdad de concentración para las matrices y que usamos. Y el cuarto es donde está el resultado de las vecindades y la transición de fase. Y bueno, muchísimas gracias. A través del QR se pueden encontrar las diapos. Y que habías preguntado cómo se puede hacer con más comunidades en vez de asignar unos y menos unos. A los nodos conocidos de cada comunidad puedes asignar canónicos, si tenés más que 2 comunidades. Por ejemplo, a los nodos de la comunidad 1 conocidos les asignas el primer canónico, a los de la comunidad 2 el segundo, a los de la comunidad 3 el tercero, y cuando calculás el H sombrerito vas a tener nubes de puntos en el espacio. Y te puedes fijar, cuáles puntos están más cerca de cada canónico, y eso te separa los puntos ahora en 3 comunidades, en este caso. Y si tenés más, lo haces en un RK con un K más grande, y esto mismo anda, tenés consistencia débil, eso lo pudimos mostrar, y fuerte en el modelo balanceado. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, preguntas. Empezamos por el Zoom, si hay alguna pregunta. Sí. Yo tengo una. En el Adelante, caso no, Ricardo. en el caso No sé si... ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, yo te escucho. Ya. En el caso no balanceado, la condición esa G de n es epsilon n por n. ¿La tenés que modificar un poco para sobrerepresentar a las comunidades que tienen pocos Sí, nodos? gracias. La condición sobre el epsilon n, en el caso no balanceado, hay que volverla un poco más fuerte para poder compensar la dificultad del problema en que las comunidades tienen distinto tamaño. Sí, hay que adaptar las hipótesis, hay que hacerlas más fuertes. De hecho, en el caso no balanceado, ahí sí, creo que necesitas una cantidad constante de nodos, o sea, una proporción de los nodos conocidos. En el caso balanceado, se puede con menos. Estamos trabajando a ver si podemos mejorar esa hipótesis en el caso no balanceado. Pero sí, hay que volverlo un poco más fuerte para que vuelva la diapositiva relevante. No, con el teclado. Con el teclado, dale. A ver. No, porque hice clic en otra pantalla, con el mouse. Vale. Dale, ahora va a funcionar como dice. Vale. Vamos a... acá. Sí, la condición sobre el epsilon n hay que volverla más fuerte para que tengamos consistencia débil en el caso no balanceado. Sí, buena pregunta. Gracias. No, gracias a ti, excelente charla, la disfruté mucho. Bueno, preguntas aquí. Yo tengo muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Tengo una pregunta sobre, ¿probaron hacer algo con modelos que no fuesen las mismas probabilidades intercomunidad e intracomunidad? Porque en estos modelos, por lo que veo, la P, digamos, aunque sea con 2 clases, la P es la misma para la comunidad 1 y la comunidad 2. Buena La pregunta. probabilidad de conexión entre las comunidades es la misma. Y si tenés más comunidades, podrías tener incluso distintas probabilidades para la conexión entre cada comunidad. Sí, buena pregunta. Las cuentas que hicimos salían, se simplificaba un poco la parte algebraica para encontrar las expresiones precisas para las soluciones teóricas y ver qué propiedades tenían, en el caso en el que
todas las comunidades se comportaban parecido. Habría que hacer, o sea, habíamos probado un poquitito, pero no terminamos de explorar los casos donde las comunidades se portaban un poquito distinto, o bien dentro de cada comunidad o entre distintas comunidades, pero eso es una pregunta relevante y, por ejemplo, en el survey de AVE, considera una matriz, o bueno, probabilidades de conexión intra o entre comunidades también más generales, que puede haber esa diferencia. Sí. Me imagino que si son cosas muy parecidas a ser simétricas, o esto debería seguir andando seguro, pero sí, habría bueno, el esquema de cómo se podría llegar a un estimador, se podría copiar la idea, pero hay que entender las propiedades de la solución teórica. Ahí está la dificultad. Las condiciones en la IB, como que tienen un complicado. Sí, y también las condiciones hora y B. No tengo una idea de qué resultados teóricos hay sobre tener una componente conexa, por ejemplo, en ese caso. El resultado de la componente conexa, esto es algo que se generaliza de los grafos de Error-Renyi, que cuando tenés suficientes aristas, todo es conexo. Cuando tenés pocas, bueno, vas a tener una componente conexa grande si todavía tenés un buen número, y si no, si tenés muy poquitas, ya tenés muchas componentes chicas. Y en el caso de los modelos estocásticos de bloques, que son una generalización de los modelos de Error-Renyi, valen más o menos lo mismo. Muchas veces, bueno, por lo menos en este caso, reemplazando lo que sería el coeficiente, el único coeficiente en Error-Renyi, por el coeficiente promedio, que esto de alguna manera es un coeficiente promedio de lo que suele pasar acá, ¿no? Y este resultado vale también para modelos desbalanceados, sí, este resultado en particular sí, donde podrías tener un poco más de problemas, o hay que mirar las cosas con más detalle, es resultados como este. Querés ver la vecindad de cada nodo, y si las comunidades tienen distinto tamaño o distinta probabilidad de conexión en cada comunidad, tal vez tendrías que mirar con más cuidado qué es lo que pasa con la cantidad de vecinos. Ahí sí. Pero bueno, más allá de entender lo que pasa en el caso teórico y bueno, este estilo de cosas, el camino a seguir es ese. Hacer las cuentas, revisar esto, y si se puede sacar el resultado. Buena pregunta, gracias. Yo tenía otra pregunta. Sí. No, y después, en la parte de las caminatas al azar, Sí. si en realidad, si lo compararon o si probaron hacer un método espectral, pero con el laplaciano, el grafo, o con el laplaciano normalizado, lo que se llama el random walk Laplacian, porque ese ya es armónico. O sea, el laplaciano, el grafo va a ser armónico. Entonces, capaz que hay alguna conexión. Capaz que tenés no un resultado, pero una detección de comunidades parecida con la función armónica esta que definen ustedes. Nosotros, o sea, al final lo que... El paseo, digamos, si vos mirás las probabilidades de transición del paseo al azar, es agarrar la matriz de adyacencia y dividir en cada fila por el grado de cada nodo, que es una versión entonces normalizada. Sí. O sea, te sigo, en los métodos espectrales se estudian los dos autovalores y autovectores de el laplaciano normalizado sin normalizar. O aparte tenés, o sea, hay una forma de Para el normalizar paseo- el laplaciano, que es lo que se llama random walk Laplacian, el laplaciano caminante al azar, que se me ocurre que te puede, si haces un método espectral sobre ese laplaciano, se me ocurre que te puede dar un resultado similar a este. Sé que se estudiaron métodos espectrales para o sea, para el laplaciano usual y para el laplaciano normalizado. Te puedo dar una referencia donde estudian los dos. Y están buenos. Los dos andan, de hecho, el normalizado creo que anda un poco mejor. Y acá, si querés, después podemos charlar a ver si se podría adaptar de alguna manera. Medio que estás forzado a tomar algo normalizado para poder tener una matriz de probabilidades de transición. Y está bueno agarrar la matriz usual porque tenés independencia y tenés cosas para las aristas y demás, que está bueno. Lo que sí, probamos algunas variantes de esto, que estamos todavía intentando de ver si digamos, una variante que probamos es, en vez de agarrar la matriz de adyacencia, así como viene, agarrar potencias de la matriz de adyacencia y fijarnos qué pasa. Y cuando hicimos eso en simulaciones, a ver si
Ahí está. Es este grafiquito, si agarramos una potencia de la matriz de adyacencia, y acá hay que fijarnos en los rectangulitos azules, el rojo era otro método que estábamos estudiando en ese momento. Cuando hacemos la estimación por extensiones armónicas usual, bueno, en este caso era un caso más difícil, nos dio una precisión por allá, con la matriz al cuadrado nos daba un poquito mejor, con la matriz al cubo un poquito mejor, y así, a medida que íbamos haciendo potencias más grandes, eventualmente teníamos precisiones muy muy buenas, y después volvía a decaer. Hay algunas variantes, estas matrices si tienen intuiciones, mirar conexiones en vez que si los nodos están conectados, si tienen un camino a distancia 2, o una caminata a distancia 2 que conecta uno con otro, una caminata a distancia 3, que de alguna manera podría ser más robusto. Hay algunas variantes, si querés después podemos charlar a ver si se puede hacer una adaptación de esto de los métodos espectrales a este caso. Podría ser interesante. Gracias. Vamos. Pregunta. Bueno, empecemos a Nico de nuevo. Sí, nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene viene Nacho Ramírez.